Aprendo en casa. Con la básica alternativa. Hola, bienvenidos a tu clase Aprendo en casa con la básica alternativa. Hoy continuamos con la sesión de aprendizaje número 4 del área de comunicación del ciclo intermedio, donde desarrollaremos competencias comunicativas escribiendo una noticia, considerando el propósito y el destinatario. Esta sesión lleva por título Describimos acciones colectivas de prevención frente al COVID-19. Escucha con atención algunas recomendaciones antes de empezar. Ubícate en un lugar cómodo que te permite escuchar atentamente. No olvides tener a la mano tu cuaderno, hojas de papel y lapicero. Y lo más importante, invita a tus familiares a escuchar contigo la sesión. Estimados estudiantes, aprovechemos y valoremos la oportunidad de escuchar tus clases por la radio, espacio que nos permite compartir con la familia lo que vamos a aprender. Iniciamos la clase. ¿Ustedes saben por qué la población en muchas ciudades del país salen a sus ventanas, balcones de sus casas, a aplaudir a los médicos, enfermeras, policías, militares? Sí, tienen razón. En agradecimiento. Porque ellos son los que ponen en riesgo su vida. Trabajan para cuidar la salud de los demás peruanos y peruanas, de acuerdo con sus responsabilidades. Los médicos y enfermeras luchan contra el COVID-19 en los hospitales. Los policías y militares luchan en las calles para dar cumplimiento al aislamiento social obligatorio, ayudar en las emergencias y así evitar el aumento de infectados. Estos acontecimientos nos permiten sentir desde lo más profundo de nuestros corazones que somos hermanos. Tenemos que cuidarnos entre todos y que debemos unir esfuerzos para ganar este partido tan difícil. Juntos hemos logrado grandes triunfos y lo que estamos viviendo hoy no va a ser la excepción. ¡Vamos, Perú! ¡Sí podemos! A continuación, escucharás con mucha atención la siguiente noticia que se transmitió en ATV, la historia de los héroes anónimos que luchan contra el coronavirus. Presta mucha atención a las siguientes preguntas. ¿Quiénes serán los héroes anónimos? ¿Has escuchado hablar de ellos? ¿Qué trabajo realizan cada uno? Para salir de las dudas, escuchemos la noticia.
Entrevistamos a aquellos héroes anónimos quienes trabajan en medio de la emergencia nacional para poder frenar precisamente el coronavirus. Incluso el presidente Martín Vizcarra no dudó en reconocer a estos profesionales. ¡Par peruano! El agradecimiento de los ciudadanos a las autoridades que están arriesgándose para protegernos del coronavirus. ¡Vamos Perú! ¡El Perú primero! Personas como el oficial de mar, Israel de la Cruz, que por ahora el único contacto que tiene con su familia es a través de videollamadas. Tengo que seguir con mi servicio, ¿ya? Te cuidas mucho, cuida a tu mamá. Yo también, papi. Ya, mi amor, los amo mucho, ¿ya? Quien habla a través del teléfono es su hija de 6 añitos. Lo extraña, pero sabe que en tiempos difíciles, papi la protege, como a todos nosotros. ¿Por qué no tienes que salir de casa? Por el coronavirus. Tal vez no están juntos físicamente, pero igual los llevan en el corazón. Así es, ¿no? Como todos en cada uno de nuestros hogares. Gran labor como la de médicos y enfermeras. Muchos de ellos están trabajando horas extra, exponiéndose al virus y desplazándose a diversos lugares, pero todo por llevar salud a los peruanos. Estamos dando todo para esto, igual arriesgamos, tenemos mucha familia que nos espera en casa. Mi labor de enfermera es eso, brindar el servicio a los demás. María Silva López nació en San Martín. Estaba ahí cuando vio la convocatoria que en Lima se necesitaba enfermeras por la emergencia frente al coronavirus. No lo pensó 2 veces y llegó para poner sus manos, como dice, al servicio de la comunidad, aunque algunas personas la hayan visto mal. Llegué a mi casa y no me dejaron entrar, pero yo cuando vengo con el uniforme y me cambio el uniforme para irme a casa. Yo yo me cuido y también queremos que la gente nos apoye. Pese a estos pequeños impases, son más los ciudadanos que empiezan a solidarizarse con quienes son los héroes de esta emergencia, a los que ya muchos les agradecen, algunos con comida o bebidas, otros con aplausos. Los que han sido reconocidos por el propio Vizcarra. Este reconocimiento que hacen nos da la fuerza a todos para seguir trabajando esforzadamente para el cumplimiento de este objetivo. Por ello, y para proteger a estos héroes, es importante que las órdenes de aislamiento social se cumplan y así evitar que más gente sea contagiada. ¡Perú somos todos! Muy bien. Si escuchamos con atención la noticia, podemos conversar con nuestra familia sobre lo siguiente. ¿A quiénes entrevistaron los periodistas? ¿Cuál es la labor de Israel de la Cruz, un entrevistado? ¿Quién es María Silva López y puso sus manos al servicio de la comunidad? ¿Cómo agradece la población a los héroes anónimos? ¿Cómo podemos protegerlos? ¿Cómo podemos elaborar una descripción de las acciones que cumplen cada uno de nuestros héroes anónimos? Pensemos qué texto vamos a escribir que nos facilite realizar una descripción de las acciones colectivas que asumen los médicos, enfermeras, autoridades policiales y militares principalmente, para salvaguardar la salud de todos los peruanos, dar cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sensibilizar a la población. ¿Qué te parece si escribimos una noticia relacionada con las acciones colectivas de los diferentes actores antes mencionados para prevenir la propagación del coronavirus? De acuerdo. Es importante saber que la noticia
es un texto informativo de un acontecimiento de actualidad que despierta el interés del público. ¿Dónde encontramos las noticias? En los periódicos, viendo televisión, escuchando la radio, en el internet. Recuerda que para escribir una noticia se tiene que partir de un interés colectivo y los hechos tienen que ser reales. Además, tiene las siguientes características. Veracidad, tiene que ser real, un hecho verdadero. Objetividad, presentar el hecho tal y como ocurrió. Claridad, es decir, escribe los datos que sucedieron en el orden como ocurren los hechos. Brevedad, escribe lo más importante, no se tiene que repetir lo mismo. Actualidad, un suceso que sea actual. Generalidad, tiene que ser de interés para todo el público. Su estructura es la siguiente. Titular, presenta la noticia. Subtítulo, resume la noticia. Cuerpo de la noticia, agrega información complementaria que ayuda a entender el hecho y profundizarlo. Remate es el último párrafo, contiene un dato concluyente, da a entender por sí mismo que la noticia ya acabó. Ahora planifiquemos. ¿Qué escribiré? Una noticia. ¿Sobre qué escribiré? Sobre las acciones colectivas de los médicos, enfermeras, policías y militares para hacer frente al COVID-19. ¿Para qué? Para informar y valorar el trabajo colectivo que realizan los médicos, enfermeras, policías y militares en beneficio de la salud de todos los peruanos. ¿Dónde lo escribiré? ¿En una hoja de papel o en mi cuaderno? ¿Quiénes leerán mi noticia? ¿Mis familiares? ¿Mi profesor? ¿Mi profesora? Llegó el momento de escribir nuestra noticia. Vamos a iniciar recordando su estructura. Titular. Escribimos un titular relacionado con las acciones colectivas de médicos, enfermeras, policías y militares frente al COVID-19. Subtítulo. Acá escribimos un resumen de lo que va a tratar la noticia lo más corto posible. Cuerpo. Vamos a describir las acciones colectivas que realizan los médicos, enfermeras, policías y militares para evitar la propagación del COVID-19 y salvaguardar la salud de todos los peruanos, peruanas. Tener en cuenta las actividades que ejecutan a diario, lo que escuchamos en los mensajes emitidos por el presidente de la República y testimonios de la población. Remate, redactan un párrafo concluyente que ayude a sensibilizar a la población a que apoye en las acciones colectivas por el bien de la salud de todos. Ahora sí, tengamos a la mano sus hojas de papel bond o de cuaderno y lapiceros para escribir tu noticia. Primero, escribe el titular con letras grandes y llamativas. Tiene que estar relacionado
con las acciones colectivas de los diferentes actores que hacen frente al COVID-19. Segundo, debajo del titular escribes un resumen corto de las acciones colectivas de los diferentes actores, es decir, de lo que va a tratar tu noticia. Utilizas letras medianas. Tercero, a continuación, escribes el cuerpo de la noticia teniendo en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué es el hecho en sí mismo? ¿Qué ha sucedido? ¿De qué se trata? Acciones colectivas frente al COVID-19. ¿Quién? Menciona a los protagonistas de la noticia: médicos, enfermeras, policías y militares. ¿Cómo? Describe las circunstancias y la manera en que se han presentado los hechos. Es decir, mencionas las acciones colectivas que realizan cada uno de los protagonistas y por qué sucede este hecho. Cuando menciona el tiempo en que están sucediendo los hechos. Indicas cuándo se inician las acciones colectivas y cuándo existe la posibilidad de que culmine. ¿Dónde? Señala el lugar o espacio en el que se está desarrollando los hechos. Se está dando en todo el país. ¿Por qué? Presenta las razones que han originado los hechos. Describe sus antecedentes. Narras por qué los protagonistas asumieron estas acciones colectivas, las causas, cuándo se origina y cuáles son sus antecedentes. Cuarto, escribes un último párrafo que motive a la población a colaborar con las acciones colectivas en la lucha frente al COVID-19. Ya tenemos escrito el primer borrador de nuestra noticia, hay que revisar. ¿Ya lo revisaste? Si tienes algo que corregir, puedes hacerlo en este momento. Escucha las siguientes preguntas y chequea tu noticia. ¿De qué trata el titular de tu noticia? Léelo y ten en cuenta que tiene que ser en relación a las acciones colectivas de los médicos, enfermeras, policías y militares para hacer frente al COVID-19. Menciona a todos los protagonistas de la noticia: médicos, enfermeras, policías y militares. Describe las acciones que realiza cada uno de ellos. Los médicos, enfermeras son los que se encuentran trabajando en los hospitales para atender a los infectados con COVID-19. ¿Cuáles son sus riesgos a los que están expuestos? Los policías y militares garantizan el cumplimiento del estado de emergencia, aislamiento social y toque de queda. ¿En qué condiciones lo hacen y cuáles son los riesgos a los que se exponen? ¿Especifica el lugar donde ocurrieron los hechos? En todo el Perú. ¿Explica las razones por las que se originaron los hechos? En el Perú, a partir del 16 de marzo, se estableció el estado de emergencia para prevenir la propagación del COVID-19 en la población. Y desde ese momento se incrementaron las medidas colectivas de prevención en el trabajo de los médicos, enfermeras, policías y militares. El último párrafo: ¿motiva a la población a colaborar con las acciones colectivas?
La responsabilidad de prevenir el COVID-19 no solo depende de los médicos, enfermeras, policías y militares. Está en cada uno de nosotros, actuando disciplinadamente en el cumplimiento de las medidas establecidas para evitar el contagio por coronavirus. Tu vida y tu salud está en tus manos. Después de haber construido esta nueva información, podemos realizar estas actividades que te ayuden a ampliar lo aprendido. Puedes compartirlo con tu familia y dialogar sobre tu noticia. Para seguir practicando lo aprendido, redacta una noticia teniendo en cuenta las acciones que están realizando en familia, en tu barrio y en tu comunidad para contribuir a que no aumenten más casos de COVID-19 en el Perú. Para ello, recuerda las preguntas claves, que es el hecho mismo, quién, mencionas a los protagonistas de la noticia, cómo, describes las circunstancias y la manera en que se han presentado los hechos, cuándo, mencionas el tiempo en que están sucediendo los hechos, dónde, indicas el lugar o espacio en el que se están desarrollando los hechos, ¿por qué? Presentas las razones que han originado los hechos. Describe sus antecedentes. Escríbela para que le presentes a tu profesor o profesora. Para finalizar esta sesión, podemos preguntarnos y respondernos mentalmente o conversando con la familia que te acompaña. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué es lo que te pareció más importante? ¿Cómo utilizarías esta información en tu vida diaria? ¿Qué más puedo aprender sobre este tema? Muy bien, hemos terminado por hoy. Para la próxima clase necesitamos que tengas listo los siguientes materiales. Anótalos para que no te olvides. Una hoja de papel bond o cuaderno. Imágenes o dibujos relacionados con hábitos de higiene. Lápices de colores, más lo conocen como pinturas. Te esperamos en la próxima sesión Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Yo me quedo en casa de forma segura. En esta situación de emergencia, las tareas del hogar y de cuidado no deben recaer únicamente en las mujeres. Todas y todos podemos encargarnos de las labores de la casa y de cuidar a niños, niñas, adultos mayores y enfermos que lo necesiten. Recuerda, al coronavirus también le ganamos con responsabilidad, solidaridad e igualdad. Perú está en nuestras manos. Aprendo en Casa. Con la Básica Alternativa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.